sociedad anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Banco Continental, responde. Barcos y Rodados te acompañan tu camino, hoy y siempre. Sanicer, construyendo juntos. Impacto, todo para tu hogar, en un solo lugar. Odontos, odontología prepaga. Futuro, servicios exequiales. Promed, medicina prepaga. Con los auspicios de Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción. 20 años creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada. Hipogloss, la protección en la que vos confías. Esta noche en Lunes de Mina, una película con sello Maneglia Shembori, Los Buscadores, la nueva producción nacional del dueto cinematográfico de 7 cajas, ya está en los cines de todo el país. Hablamos con los directores y protagonistas de Los Buscadores. Además, se inició la guerra de las encuestas. A menos de 4 meses para las internas donde se elegirán candidatos para el 2018, las encuestas sobre intención de votos son el condimento para elevar la atención al ambiente electoral. Analizamos el alcance de las encuestas junto a encuestadores y especialistas. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Oye, ay, parezco una especie de Mirta Legrand, ¿verdad? Y yo puedo ser Mina Lagrand, ¿verdad? Lógico. Bueno, muchas gracias por venir, en serio. Ya enseguida estoy saludándole uno a uno. Bueno, atención, que como siempre, vestida obviamente por Tinola Borbón. Muchas gracias, Tinolita, por vestirme de hace cuánto, 15 años que me viste Tinola. Si quieres consultar con ella, puedes hacerlo al 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Y también mimada, peinada, maquillada por los chicos y las chicas de Joseph. Yo voy ahí a Joseph de Fernando La Mora sobre Mariscal López, casi Libertad, pero ya sabes, tenés Villa que también está ahí en Villamorra, espectacular, pero prácticamente tenés un Joseph en cada cuadra. Y la casa central que queda ahí al costado de la terminal de ómnibus, todo un imperio de la belleza. Gracias, Joseph. Y atención que hoy estoy con las joyas de Victoria Joyas. Miren qué lindos mis aros, ¿verdad? Chin, chin. Bueno, Victoria Joyas en Luque, sobre la avenida General Aquino, ahí enfrente mismo a la plaza de Luque. Impresionante las joyas divinas que tienen. Y su local, que ya no es tan nuevo, porque ya hace más de un año, acá en Asunción, está en Senador Long, entre Bertón y Lidio. Seguí también su cuenta en Instagram, @VictoriaJoyas, para conocer más. Bueno, ahora sí, qué placer, qué privilegio, ya que me hicieron tipo Mirta Legrand. ¡Mesaza! ¡Mesaza! Bueno, vamos a parecer que sea del tercer mundo. Bueno, señor Juan Carlos Maneglia, ¿cómo está usted? ¿Cómo estamos, Qué Mina? Se pone exitazo, en serio, de verdad, qué maravilla. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Nana? Ay, estás de linda siempre. Yo hasta ahora no me animé a hacer lo que vos hiciste, de verdad. Sí, pero yo siempre tengo que, sí, ¿sabes? Sí, ya sé. Bueno, en fin, seguiré. No es que así como me dijo un sobrinito mío, divino, obviamente me conquistó para toda la vida, 7 años nomás tiene. ¿Sabes qué, tía? No hay gente gorda. Me dice a mí, ¿verdad? Y yo le digo, a ver, le mira al pendejito, ¿por qué me dice eso? ¿Verdad? ¿Sabes qué, tía, que no hay gente gorda? ¿Qué le digo yo? ¿Por qué? Porque hay gente con exceso de belleza. ¡Ay! Entonces yo quedé con exceso de belleza. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, están con nosotros también los actores de Los Buscadores. Exitazo. A ver, les voy presentando a... Primero, el co-guionista, tengo entendido que después vamos a hablar de Mario González, ¿es así? Buenas noches. Es actor y co-guionista en este caso
después me cuentan. Y Ceci Torres, ¿está bien? Sí, así mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ceci? Gracias por venir. ¿Qué tal, Mina? Muchísimas gracias por tenernos acá. ¿Haces de Ilu? Ilu. Ilu. ¿Y vos haces de? De Lore, De Lore. la cocinera malita. ¡Ay, qué mala! Bueno, vamos a Jenny Domínguez. ¿Cómo está usted? Muy buena noche. Buenas noches, Mina, qué placer saludarte y también a nuestros invitados. Como lo decía, una mesaza, qué lujo tenerlos a estos actores y a estos directores que también nos representan. Queridos amigos, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter, @MinaFTV en Instagram y Mina Feliciangeli en Facebook. Pueden opinar sobre esta primera mesa que tenemos esta noche. Quiero agradecer a la gente de Josette por el maquillaje y el peinado de cada lunes y también quiero agradecer a la gente de Segulen by Tinola por las prendas de todos los lunes. Hoy tengo un vestido Jackie con un detalle muy lindo de los bordados de margaritas, me decía Tinola que es esto. Esto es parte de la colección primavera-verano de la línea Segolén de Tinola Borbón. Así que muchísimas gracias. Contigo, Mina. Bueno, ¿qué les parece si empezamos? Porque tenemos 3 trailers, me dijiste, Jenny, ¿verdad? Empezamos con uno de ellos para entrar ahí, porque no, obviamente todavía muchos van a ir a verla. A ver, empecemos con el trailer de la película. Este muestra el lugar exacto donde se enterró 60 piedras de esmeralda y una cruz de oro. Era en esta casa, ¿verdad? Parpadea 2 veces, sí. Yo creo la plata de un mago. ¡No! ¿Y si probamos? ¿Qué le veremos si probamos? ¡Manu! ¡Manu, la puta! Los Buscadores, 7 de septiembre, solo en cines. Ay, lo que pasa es que me quedé con las ganas, no puedo ver el trailer 2 ya. ¿Sí? A ver, puede ser. Ya sé que te estoy forzando un poco, pero vamos al 2. Vamos al 2. Yo creo la plata de un mago. ¿Qué le veremos si probamos? ¡Manu! ¡Seguile! Los Buscadores, 7 de septiembre, solo en cines. Más cortito. ¿Y el otro es más larguito que es? Sí. ¿Más corto que el otro? Sí. ¿Vos lo que hubiera hecho? Son similares. Ustedes son muy tacaños con el trailer. Claro, ¿verdad? Entonces así uno quiere ver un poquitito más. Bueno, a ver. Nos estábamos acordando fuera del aire cuando recién nos saludábamos que cuando obviamente con el exitazo de 7 cajas vinieron al programa, hablamos de la película y después con los premios y todo este recibimiento internacional que se dio magnífico a 7 cajas, hablábamos por teléfono también en la radio y me acuerdo que una de las veces le pregunté, ya no me acuerdo a cuál de los dos, a los dos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué viene después de 7 cajas? Y manifestaban un poco así el miedito de lo que podría, o sea, del desafío de hacer una segunda película con el éxito que tuvo 7 cajas, porque es lógico, ante un éxito tan fabuloso como el de 7 cajas, después van a ver el segundo, crean más expectativa, entonces bueno, no querés que el segundo hijo, digamos, sea más feo, ni más, sí que sea diferente, pero que sea así igual de exitoso que el primero. Y le comentaba que con 5 o 7 personas que sí vieron, la verdad que le pregunté porque yo no pude ver, entonces quería saber, de verdad, no es para desmeritar para nada 7 cajas, ni mucho menos, sino que yo quería saber si les gustó, ¿verdad? Porque a mí me gustó más, a mí me encantó, o sea, de verdad les fascinó a la gente que vieron. Si no, como yo te dije, también no te voy a mentir, no voy a ser desagradable en decirte les pareció horrible, pero no te voy a inventar de que sí les pareció fabuloso. Sinceramente, no sé, consagrada ya la película, así que hay que ir a verla. Y a mí eso me entusiasmó aún más, porque después de 7 cajas, bueno, no, pero un exitazo. ¿Cómo hubo un poco de miedito así? ¿Viste, famoso? Antes del examen que tenés todo miedo, ¿verdad? No, teníamos mucho miedo, mira. Siempre dicen que la segunda película es la más difícil. Incluso hay un director que hizo una segunda y tercera al mismo tiempo para no correr ese riesgo, ¿verdad? Pero sí, era muy difícil, sobre todo porque ya casi también el público te encasilla con un género o con Eso un te iba a preguntar, estilo. ¿y el género de esta película cuál es? Aventura con muchos tonos de comedia. Entonces es como, el otro es más thriller, es más oscuro,
social, ¿verdad? Y esta es más de aventura, más de entretenimiento, qué sé yo. ¿Y es para todas las edades o no? Es un poco, tiene algunas palabrotas, por eso es... Pero solamente por eso, fue eso, una chica sí, todo en realidad es el mucho más familiar, mucho más familiar que Siete Cajas, no hay nada así truculento debajo, ¿verdad? Pero... ¿Y cómo surge lo de los buscadores? En el sentido, porque yo me acuerdo que, en realidad que es difícil que yo me acuerdo de las cosas porque soy Alzheimer avanza a paso gigantado, pero digo, yo me acuerdo que, yo le digo, pero más o menos, ¿qué temática, cuál sería la segunda? Y en realidad no era esta, porque vos o no sé si quién de los dos, me hablaban de algo de la Virgen o algo de... sí, la Santa. Santa. La Santa era, ¿verdad? Tenía un proyecto que se llamaba bueno, La Santa. ¿Por qué después finalmente los buscadores? Y yo creo que, bueno, en realidad fue una historia que se le ocurrió a Juanca, como Siete Cajas. Y se fue a una cena donde estaba Jorge Rubiani, que le encanta ese tema, y le empezó a contar cosas. Y es como que viene un día y me dice, ¿sabes qué se me ocurrió hacer sobre esto? Y le digo, Juanca, porque se hizo un documental, Collar hizo una película, La Tabacía está por estrenar. Y me dice, pero yo me imagino algo como un Indiana Jones paraguayo, me dijo, ¿verdad? Y cuando me dijo eso, yo dije, o sea, hagamos, porque creo que La Santa, yo ahora si la miro es como que necesita mucho trabajo de guión, pero no sé si es una historia que nos apasiona, viste que te tiene que apasionar para aguantar, es muy difícil hacer cine. Fíjate, con esto estamos hace 3 años. Y ¿Con esta película hace cuánto? hace 3 años. 3 años. Hace 3 años, no, es más, antes de la preproducción, pero digamos 3 años que dijimos, bueno, vamos a hacer. Y es conseguir la plata, entusiasmar a la gente, formar el equipo. Casi en 6 meses grabamos, que tenía que ser en 3, pero el año pasado hizo el frío más frío de toda la historia del Paraguay, más o menos, como nunca. Después la postproducción, después, o sea, es muy largo, ¿verdad? Entonces, como que sí o sí tenés que tener una historia que te entusiasme, que te apasione. Y realmente cuando Juanca me contó y empezaban a hacer los primeros esbozos, yo dije, y leí el primer guión, ya me encantó, porque era otra cosa. Entonces, creo que pasa mucho por ahí, ¿verdad? Y hablando de guión, ¿cómo se escribe el guión a 4 manos, digamos? O sea, en el sentido, ¿sos, cómo se dice? ¿Co-guionista? Co-guionista, sí. Colaborador diría más yo, porque yo ya recibí el guión hecho, prácticamente todo el guión, y lo que yo hice fue una lectura. Entonces uno va encontrando los cabos sueltos, porque yo creo que cuando uno empieza a escribir un guión uno se olvida un poco de las cosas que capaz ya te saltan y que otras personas sí encuentran, no, pero esto no me cierra. Entonces yo empecé a trabajar con el guión en el 2015, en marzo, él me llama, me da el guión y ahí empezamos a trabajar en lo que son las correcciones. ¿Pero ya había escrito otros guiones? Yo hace 7 años que escribo guiones para TIA, escribo para la escuela de actuación. Entonces escribo tanto para los alumnos de Tana como de Juanca. Y mire, él hizo todo el estudio, porque él es dibujante, él es de Concepción. Y él empezó en Manila Shembori haciendo los storyboards. ¿Verdad? Y después fuimos descubriendo en él, es súper talentoso, es actor y escribe una maravilla. Y empezó a hacer guiones para Tía. Y él hizo también con Juanca todo el storyboard de Siete Cajas. ¿Verdad? Entonces como que ahí, y a veces cuesta, y coincidimos mucho a nivel creativo Eso te con iba a decir Mario. que para toda la vida hay que tener feeling, pero hay veces que no, igual podés. O sea, yo he trabajado con gente que cero feeling, pero igual, ¿verdad? Profesionalmente. Pero digo, por eso le digo, ser co-guionista, no sé, tenés que tener feeling, tenés que tener, ¿verdad? O sea, yo me gusta trabajar con fulano porque o sea, te gusta su talento, su forma de ser, de hacer, tienen como la misma visión y lenguaje, porque si no, muy Creo que difícil. tenemos el mismo humor, el mismo sentido del humor con Juanca y con Tana. O sea, aparte ¿Cuántos años tenés? yo tengo 27. Yo empecé a trabajar con ellos a los 19 años. O sea, prácticamente... Porque estás también haciendo una obra de teatro. También estoy haciendo una obra de teatro en el Teatro Municipal, en el Café. Se llama La hay Verdad un lugar Fugaz. divino, Sí, para ir al teatro. Es ahí abajo, ¿verdad? Ahí es al abajo. costado, ¿verdad? Sí, es un texto de Guillermo Hermida, un argentino. Ajá. Y estamos con mi grupo de teatro, que es Cuarta Pared. Y estamos desde el 2 de septiembre estamos haciendo la obra. Y seguimos los fines de semana. Fantástica, brutal. Espectacular. O sea, qué bueno. La otra vez le decía a Iliana Calabro, que se fue a la radio, que vinieron con esa comedia, que yo le decía que antes uno se iba a Buenos Aires a comer y al teatro, y ahora realmente podés comer y irte al teatro acá, porque tenemos los mejores restaurantes y tenemos un buen teatro. Excelente. Excelente, me encanta. Bueno, y este tema de las actrices y los actores, que después vamos a mano, el actor acá central y principal, ¿cómo fue la selección, digamos? O sea, hubo un casting. ¿Ustedes cómo fueron seleccionadas, digamos, para hacer el papel que les tocó? En realidad
muchísimos actores, muchos compañeros que estaban todos muy ansiosos. Y cuando uno hace un casting, luego uno se pone súper nervioso siempre, ¿verdad? Sí, Eso nunca te es, sale nunca te sale y bien. siempre decís, ¿por qué no hice hace esa tal cosa? cosa, Ay, eso siempre te pasa. Y yo me pongo muy nerviosa al hacer los castings. Entonces me fui, pasé Un una vez. examen, pues, y el Claro, es un siempre te examen medio incomoda. final y no Sí. podés, no tenés, no hay una segunda oportunidad. Tenés que mostrar todo de Vos una. sabés que eso hay que ver con los castings ustedes, pues yo siempre digo, en los exámenes también, yo no acepto que un chico sea expulsado de un colegio, por ejemplo, ¿verdad? Porque tienen que en realidad el colegio ver otra forma, pero obviamente ustedes no pueden perder tanto tiempo, pero digo, aunque sea una oportunidad más, porque a veces vos te das cuenta que le salió mal, pero pasa eso que ustedes pueden darse cuenta que le salió, no le salió a lo mejor perfecto, pero te das cuenta ahí que hay tiene talento. onda, que hay talento. Sí, ¿Verdad que pasa, puede ser? sí, Sí, pasa. Cuando hay talento, pero de repente te das cuenta nomás que no, ¿verdad? Claro. Entonces, tipo que, No, obvio. ¿verdad? Sí. Muchas gracias, ¿verdad? Ella es la mala de la película, ¿verdad? No. ¿Quién es la mala de la película del casting o el malo? ¿Cómo en la película. En el casting. Ella Ah, en el es la casting. mala de decir, no, esta no sirve para nada. O sea, ¿quién selecciona y dice, tiene el ojo En de- nuestro casting trabajó con nosotros Manu Portillo, que es el que había hecho de policía en Siete Cajas, el gordito, el policía gordito. Y él estuvo con Pamela Paredes. Y ahí había como que me decían, yo creo que no, que este sí. Ay, ustedes ¿verdad? no, ustedes digamos. Nosotros dirigíamos el casting. Ah, por eso. Dirigíamos, pues digamos, ellos convocaban, pero con ella fue increíble porque nosotros sentimos que ella, por eso se le llamó, que ella era el personaje, pero ella vino y le hicimos probar muchos En personajes. realidad yo llegué al casting y probé el personaje de Lore, que es el personaje que realicé en la película, pero después era, no te vayas, probá a la hermana, probá a la Ilu, probá a la Lili, probale todos los personajes que había. Pero yo entonces, probé. pero y ahí, pero escúchame, pero eso te hacía sentido. Claro. Más seguro o más insegura, tío, la pucha, parece que no Mejor. estoy. Yo creo que mejor, porque también por eso debo fue, por eso contar- hicimos eso. Sí, debo contar también que vos entrabas y salías, ¿verdad? Y la gente que estaba alrededor esperando el casting, veo que ya me miraba mal. Era, ¿por qué lo vayas tanto le llaman? Decía, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo ya me sentía medio mal, pero también te impulsaba a seguir, o sea, Claro, de que claro. algo hay, seguramente hay. Estaba nerviosa, le hicimos. Seguro que esta debe ser la amante de Juan Carlos. Por eso que tantas veces era para todos los papeles. Así empezamos acá, ¿verdad? Bueno, y en tu caso, a ver, ¿cómo fue tu vínculo con ellos? Bueno, yo me enteré del casting gracias a una amiga que me mandó el flyer de una convocatoria que se hizo a través de redes sociales. Y yo dije, bueno, como dice Fito en la película, ¿qué pio perdemos si probamos? Y mandé mi video, había que mandar un video casting con, bueno, estaba la descripción del personaje y un texto que habría que decirle a la cámara como si la cámara fuera la otra persona. Y bueno, mandé mi video y al mes más o menos me llama Pame Paredes del departamento de casting diciéndome que a los directores les gustó mi video, que me querían tomar otra audición y bueno, casting van, casting vienen, me confirmaron que quedé en la película. Bueno, ¿y cuántos años tenés vos? 21. ¿Vos? Cuando pasan los 30 uno ya no quiere decir. No, ¿qué quiere decir? Al revés, mi tía, por ejemplo, siempre se ponía más años. Entonces, por ejemplo, le decía, pero estás espléndido. Yo te digo, yo tengo 70. Entonces van a decir, ay, pero qué bien estás. Y yo tengo 58, qué horrible. siempre digo eso. Claro. A ver, ¿cuántos años tenés? 37. ¿Ya tenés una experiencia previa? Sí, yo o sea, hago teatro hace como 12 años. Y claro, hija famosa, como el dicho ese. Hija de... ¿cómo era? Muchas. Sí, pero No, ¿cómo pero se bueno, dice? hija de- Hija de Ah, corderilla. de herrero cuchillo de palo. No, al Hija de revés. tigre. Hija de tigre, Algo así. algo así, no sé qué ha de ser. Dios Bueno, mío, yo tan pensando. o sea que somos dos. Totalmente Bueno, olvidadizo. y en tu caso, ¿cuál es tu experiencia anterior? Bueno, este es mi primer largometraje, mi primera experiencia a nivel profesional. Yo terminé la escuela el año pasado, en la Escuela de Teatro Margarita Irún, y bueno, es como mi debut profesional. ¿Qué debut? Sí. ¿Verdad? Ese Debutar con los más es grandes. un privilegio debutar en serio, con estos dos Sí. grandes del cine, en serio, no a cualquiera. Vos sabés que Leti Sí. fue la primera seleccionada de todo el casting. serio? Sí, me acuerdo que en un momento la apartamos y le dijimos, Leti, vos sos Lore la cocinera. Y ella empezó a llorar así. No, lo que pasa es que no podés creer, ¿verdad? Porque me llamaron a un segundo casting y ahí Juanca, hicimos la prueba y
Juanca ya se me acerca con Tana y queremos decirte algo. Y yo me quedé así, ni pensé lo que me iban a decir. Vos sos la Lore de la película. Y yo... Porque es importante, porque lo que no vimos en la película todavía, Lore es una protagonista, es súper importante, por eso te... Es la antagonista de Ceci. Ajá. Es de Hilo, es la antagonista de una cocinera. ¿Y ella qué es? maldita. ¿Qué es? Ceci es una empleada de un lugar de mucha plata. Sí, y ella es la cocinera. Ella es la de ese mismo cocinera, es la lugar. empleada de confianza del patrón y a quien le quiere conquistar. Hasta ahí te puedo decir. ¡Ay, el galán! Bueno, y ahora vamos al mega galán de la película. Bueno, a ver, y en tu caso, ¿cómo fue la selección? ¿Cómo fue el vínculo con ellos? Y mi historia, yo estaba en Concepción, estaba estudiando en un taller de actuación que se llama Expresarte Entrenamiento Actoral, Sí. con compañera de Mario González Martí, se recibió en TIA, se fue a enseñar otra vez a Concepción, Sí. y eso valoro muchísimo, por eso siempre le digo, ella es mi ídola, porque si ella no se hubiera ido a Concepción a enseñar, yo no iba a estar en este momento acá, porque cuando me enteré del taller de Expresarte que ella se fue a enseñar, me fui de una, yo empecé con ella Porque vos estabas estudiando, ¿qué, digamos, el colegio? ¿Qué? ¿Cuántos años tenés? 20. 20. ¿Y estabas ya en la universidad o en el colegio todavía? Estaba en la universidad, estaba estudiando arquitectura, Arquitectura, y te enteraste lo del taller. y me enteré lo del taller, y ella justamente está buscando actores para su obra que se llamaba ¿Dónde está Perla?, que era una zarzuela. Ajá. Y ahí le conocí, y después ahí me metí a su taller, y ahí empecé con todo. Aprendí muchísimo con ella me brindó todo el conocimiento Y ahí posible. ella fue la que te avisó que había un casting, ¿no? Justamente cuando estábamos terminando el primer año, Sí. surgió la idea del casting, y nos contó a los compañeros, bueno, vino un casting, vamos a hacer un casting virtual, y todos los chicos emocionados. Además nos dijeron que era para la nueva película de Juanca y Tana, todo el mundo gritó así. Y así empezó. Ella nos dirigía, nos grabamos, y después se envió. Y todo el mundo estaba feliz por el hecho de hacer un casting nomás, porque es una Claro. experiencia nueva, una experiencia genial. ¿Y por qué le eligieron a él? Digamos, como a ustedes les pregunto. Porque yo siempre digo que cuando ¿Cuántos se presentaron para el mismo personaje? Pero cuando lees el guión de Juanca, ¿verdad? Porque a veces uno no elige porque uno es buen actor o no, sino tiene el alma al personaje. Exacto. Aparte, y él tenía el alma, todos ellos tenían el alma. Y a veces eso encontrar es muy difícil. Y sabes una anécdota, Juanca se había ido a Concepción a la clase de Giselle, porque Giselle era una alumna nuestra que se recibió en tía muy querida. Un año antes se va al taller y él hace de Víctor, hacen una cosa de 7 cajas, yo no me puedo ir, y él hace de Víctor. Y Juanca, me acuerdo, me dijo, el que hizo de Víctor es muy bueno, qué sé yo, y él con el rostro expresa muchísimo. Él sí que hizo muchísimas pruebas. Muchísimas pruebas hizo. Como 6 castings. Me acuerdo la primera vez que vine acá, cuando me llamaron pensé que ya quedé para la película. Feliz yo estaba, ¿verdad? Y no, tenés que venir a probar. Bueno, vine feliz. Bien, me voy a probar. Llegué a la terminal, llegué a la productora. Gente. Estaba infestada de gente la productora, así. Yo le di a grandes actores, me quedé así. Yo te sigo a vos en Instagram, a vos también, vos estudiantía, ¿verdad? Y tanta gente probando para el mismo personaje. Y me acuerdo, entré la primera vez, porque yo no conocía tanto a Asunción, o sea, me traían de la terminal la productora, terminaba el casting, que era, comenzaba a la mañana, terminaba la tardecita noche, y me llevaban otra vez a la terminal. Y era esperar todo ese tiempo. Entré una vez, bueno, nervioso. Mario creo que estaba ahí también. Y bueno, después pasaba la gente, no me llamaban. Algunos pasaban 4 o 5 veces. Y yo decía, no, yo ya no le gustó lo que hice. Y tenía que esperar. Cuando todo el mundo ya se empezaba a ir, ya eso ya como 4 veces. Y después ahí me empezaron a llamar. Y tuve un poco de esperanza, pero obviamente nervios. Seguro. Al ver a tanta gente, a tantos actores recibidos con carrera, y decía, no, Atenta un poco, contra llegué el casting, tanta ansiedad y tantos nervios, pero a Concepción, y bueno, dije, qué genial esta experiencia. ahí ya sabías. Ahí. No. Vos no sabías. Y que sea lo de que Dios quiera, ¿no ¿verdad? dormiste un mes? Y después de 2 semanas me volvieron a llamar,
volví el mismo proceso, pero con menos gente. Volví a Concepción y hice como 6 o 7 viajes. Porque el tema, nosotros ya sabíamos que él era, pero teníamos que probarle cómo funcionaba. Claro. Y no sé si tengo tiempo, porque le elegimos primero una hilo, nos pasó más o menos parecido a Siete Cajas, le elegimos una hilo buenísima, la guardia, una maravilla esta nena, una capa, y yo no podía dormir, porque en el fondo yo decía, no es ella. Entonces le dije a Juanca, no es ella, y me mira así, le dije, me acuerdo de una nena que envió un video en enero, y ella es, pero ella no hablaba también guaraní, como la otra, y eso fue lo que le fue un punto. Entonces le digo a Manu, llamale y preguntarle si ella va a poder, si le pasamos la letra. Y claro que sí, dijo ella, ¿verdad? Y ahí fue que ella vino y ya quedó. Ya lo que necesitábamos probar, los dúos, ¿verdad? Entonces, yo siempre le digo a Juanca que Dios es nuestro guía y siempre le digo nuestro productor ejecutivo. Porque es como parece que se no, van dando las se van cosas, dando. ¿verdad? Me encanta. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa y enseguida volvemos con más buscadores, ¿eh? Bueno, atención, que si estás buscando opciones de amoblamiento para equipar tu hogar, tu oficina, en Impacto vas a encontrar la mayor variedad de muebles y complementos para crear ambientes soñados. Mira lo que son los ambientes de Impacto, ¿eh? Tener tu casa así arreglada, mira lo que es. Es un sueño. O sea, te invito a que vayas y conozcas el universo Impacto, mira lo que es. Te espera ahí en el showroom de la fábrica en San Lorenzo, en el kilómetro 2, o tiene también ahora su propia tienda en el Shopping del Sol, ¿eh? Impacto, todo para tu hogar y para tu oficina, todos los muebles corporativos también en Impacto. Ahora también hacen cocinas y placares fabulosos. O sea, puedes equipar toda tu casa, mira de qué forma, con los muebles de Impacto. Bueno, y si estás en construcción, ya sea haciendo algún tipo de reformas, no te olvides de visitar Sanicer, que tiene 29 años evolucionando en el mercado, ¿eh? La empresa líder en artículos para la terminación de tu construcción, con calidad, garantía y asesoramiento, ¿eh? Te asesoran, no, este color con esto, te va a quedar más lindo así, etc. Avenida Eusebio Ayala, 966, ahí al lado del viaducto General Santos, prácticamente sobre Eusebio Ayala. Teléfono 208-250. Hay ofertas semanales, o sea que pescar las ofertas semanales y los primeros sábados de cada mes una mega feria con precios sensacionales. Tiene estacionamiento propio y te cuento que podés, aunque seas del interior, venís, ves, elegís, te asesoran y te envían al lugar donde estés, ¿eh? Sanicer, construyendo juntos. Pausa y volvemos. Solo pensando una monja del Sagrado Corazón. Abue, ¿qué es esto? El celular de la época, mi amor. ¡Qué gigante era! Perdón, jefe, estoy entrando a reunión. Me acuerdo de este viaje. Nos pasó de todos. Mira, Merido Treleski. Nunca supe más de él. Abue, ¿no es este? Llama al abuelo. Gordo, no te puedo creer. México será, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro, segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Sanicer, 29 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer, construyendo juntos. Carga Full 92 aditivada. Full rendimiento. Full calidad. Full protección y potencia. Tu
tu auto a full con Full 92 aditivada. Octanaje real certificado. Barcos y Rodados. En tu camino siempre. Así de simple, solicita el dinero que quieras, al plazo que quieras. Llama al 419-3000 o visita la sucursal más cercana en todo el país. Desde el momento que me despierto, estoy a full todo el día. Es por eso que al volver a casa me doy unos minutos para mimarme con Dermagloss crema corporal, que le brinda a mi piel la hidratación que necesita, otorgándole una apariencia suave, elástica y saludable, gracias a la acción equilibrada de sus componentes. Dale un mimo diario a tu piel, se lo merece. Dermagloss, para que tu piel muestre lo mejor de vos. Hablar de impacto es hoy un sinónimo de elegancia, estilo y variedad de diseños que marcan tendencia en amoblamientos residenciales y corporativos. Muebles fabricados con calidad internacional que se adaptan a cada uno de tus espacios con la garantía de una empresa orgullosamente paraguaya. Visítanos en el showroom de la fábrica de San Lorenzo o en nuestra tienda del Shopping del Sol. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Desde el momento que me despierto, estoy a full todo el día. Es por eso que al volver a casa me doy unos minutos para mimarme con Dermagloss crema corporal, que le brinda a mi piel la hidratación que necesita, otorgándole una apariencia suave, elástica y saludable, gracias a la acción equilibrada de sus componentes. Dale un mimo diario a tu piel, se lo merece. Dermagloss, para que tu piel muestre lo mejor de vos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo. Buena atención, es el cumple de alguien, tenés un compromiso, un cumpleaños y te olvidaste de comprar el regalo. No hay problema, ¿eh? Entrá al portal de compras online de Farmacenter, www.farmacenter.com.pi y elegí el mejor regalo, porque ya sabes que la nueva sucursal de Farmacenter en síntesis está donde vos estás. Farmacenter, cuidemos lo que importa. Bueno, nada mejor que invertir en propiedades, porque es una inversión segura, la tierra siempre se valoriza y la loteadora te propone estas urbanizaciones en Boscada 2 y 3, lotes ubicados en una zona de pleno desarrollo de infraestructura vial, impresionante, una ciudad con alto crecimiento comercial e industrial. Consulta llamando al 752-769 y anda a ver los lotes, anda a ver la urbanización y compra tu lote propio si no tenés, y si tenés, hacerlo como inversión. La loteadora inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Bueno, este tema de la película, hasta ahora, ¿cómo les va en el sentido de éxito en taquilla? Tengo entendido que está en todo el país, ¿verdad? Está en todo el país. Lo bueno es que hay doble cantidad de salas de cine. Sí. O sea, y es lindo que ya estemos en Caguazú, en Coronel Oviedo, que ya hay salas que antes no había, ¿verdad? Hay más salas en Ciudad del Este, hay más salas en Encarnación, y eso como que amplió mucho la posibilidad de llegar al mismo tiempo. El 7 de septiembre se estrenaron en todas las salas también del interior. ¿Y hasta cuándo se queda? ¿Qué depende de eso? Depende de la gente que se vaya a la sala. Ah, por favor, váyanse hasta que yo me tenga que ir, porque si no, váyanse, súper váyanse. No, primero que da gusto ir al cine, qué placer ir al cine. En segundo lugar, no nos podemos perder, aunque sea para criticar, tenemos que ir, ¿verdad? Aunque sea para decir que desastre todo, ¿verdad? Sí. Bueno, pero tenemos que irnos sí o sí. Bueno, esta es una producción
se asociaron también. Cuando Chena decide un coproductor, ¿qué quiere decir eso en cristiano? O sea, en el sentido que él... En cristiano. Dueño también. Ah, él es dueño también, o sea, Sí, él pone es dueño. plata y Sí, es dueño por no es que es coproductor, no es que también hace algo en términos artísticos, ¿verdad? ¿O no? No. Es dueño, es digamos, dueño, sí, es dueño. Pero podría ser también, el coproductor puede llegar a ser, por puede ejemplo, ser, ¿verdad? por ejemplo, por decirte, Richard es coproductor, pero por ahí en un porcentaje más chiquito, y hizo una dirección de fotografía. Claro. Y Cristian nos asesoró mucho, y es como maneja mucho el negocio, nos asesoró mucho toda esta parte de distribución también, que fue muy importante la experiencia de él. Pero, porque 7 cajas, me acuerdo que hay cosas que acá, yo no entiendo cuestiones técnicas, pero digo, hay cosas que hicieron afuera, que si yo no sé, te digo el sonido, te digo cualquier cosa, Claro, bueno, no sé en qué claro, parte sí. era, ¿verdad? Con esta película también todavía no podemos hacerla toda acá porque no tenemos las maquinarias, que se ¿verdad? La tecnología. La ¿verdad? tecnología y la experiencia que nosotros hicimos en Argentina ahora, la mezcla 5.1 final, la colorimetría, eso hicimos allá. Porque acá es como que falta todavía esa experiencia. Por ahí algunas personas lo hacen, pero no es igual a alguien que está haciendo 100 películas al año y tiene absolutamente que ver con la industria nomás, ¿verdad? Y el mercado en el sentido, para que sea rentable, una película no nos podemos quedar lastimosamente con el mercado paraguayo. Vamos a suponer que bueno, que no tengas la posibilidad, como no todo el mundo tiene la posibilidad, película paraguaya, de salir afuera, ¿verdad? Disputar el mercado internacional, digamos. Si te quedaras con el mercado nacional solamente, es difícil cubrir los costos de una película. Es muy difícil. Es difícil porque, claro, la cantidad de público que va a la sala de cine, ahora subió un poquitito, pero era de 1 millón de espectadores al año, lo cual es al año. O sea, 1 millón de Sí, personas al cine. exacto. Ahora creo que es 1.200.000 más o menos, y se estima que en 3-4 años lleguemos a los 1.500.000, ¿verdad? Pero para darte una cifra de que, por ejemplo, Uruguay, viste que nosotros somos 7 millones y van 1 millón de espectadores. En Uruguay son 3 millones y 3 millones de espectadores van al cine al año, ¿verdad? Entonces es un país como que más cinéfilo, que consume mucho cine, ¿verdad? Y nosotros consumimos todavía, y también es caro, para mucha gente es como caro ir al cine, ¿verdad? Ay, vos sabés que eso no estoy tan de acuerdo. ¿No? No, porque, sí, no, te digo, hay gente así súper pobre, lo que está en extrema pobreza, que lastimosamente son muchos, entiendo que no puedan distraer su platita para ir al cine, pero en líneas generales, digamos, hay más de 1 millón y pico de personas que pueden ir al cine, ¿verdad? Claro, no, eso sí. Lo que pasa es que, no sé, a veces se gasta más en una cerveza o lo que sea, ¿verdad? Que ir al cine. O sea, yo creo que tenemos que tomar el hábito, porque una vez que te vas y te gusta, es un vicio, o sea, Así mismo. y justamente hablando de vicio, porque para mí Netflix es un vicio, ¿verdad? ¿Cómo se hace para entrar, digamos, también? Por ejemplo, 7 cajas está en HBO, que es una opción a Netflix, Claro. pero que no todo el mundo Claro. consume, ¿verdad? Claro, hay plataformas similares a Netflix, por ejemplo, uno es HBO Go, ¿verdad? Por ejemplo, 7 cajas está en esa plataforma, está en Amazon también, que no me acuerdo cómo se llama la plataforma de Amazon, ¿verdad? Y ellos, lo que pasa es que nosotros tenemos un distribuidor internacional que se llama Shoreline. El que está más ligado a esas otras dos. Claro, ellos compraron la película fuera de Paraguay, ellos son los dueños de 7 cajas, nosotros no somos dueños de 7 cajas, y ellos mueven la película. Y te le dan un porcentaje a ustedes. Claro, ellos son dueños. Y no le puedes pedir a tu manager, digamos, internacional, al dueño internacional, que también vea. Le sugerimos ya un par de veces, le dijimos Parece que hay como Y no un se puede tiempo. vender a los dos, o sea, tenés que Parece que hay un tiempo que como estuvo en HBO y HBO Go y está en Amazon, parece que hay un tiempo y ahí recién puede pasar a Netflix. Viste que Netflix igual tiene películas ya algunas viejas. Sí, ¿qué importa? Y sí, pero le pedimos. igual. Porque Netflix creo que Es más único. popular, Sí, digamos. sí, Por lo menos acá, ¿verdad? En nuestra zona. Y queremos que se vea cine paraguayo. Claro, Parece que- y pedirle ahora como Sí, los sí, le vamos a productores. pedir. Mira, dice que él quiere estar en Netflix, porque ella está con su perro y Netflix, ¿verdad? Pero qué sensacional es esto, tener cine en tu casa también, ¿verdad? Sí, es fantástico. Yo no sé cómo les va a ustedes, digamos, no sé si el hecho que la película a ustedes les conviene más que esté en los cines, pero no es contradictorio, ¿verdad? No. Porque pueden estar en el cine y después en Netflix, Claro. porque igual van a ganar. Son Sí, plataformas, claro, son plataformas son que plataformas generalmente diferentes. se Y hacen cada un vez poquito- más rápido, por ejemplo, yo tengo Apple TV y todo eso, ¿verdad? Cada vez más rápido una cosa que se estrenó, a los meses ya está ahí.
y vos compras antes, viste que es como que cada vez hay una inmediatez en pasar. Ahora la experiencia del cine es más diferente, que te vas con el pororó. Ah, no, es una delicia. ¿Entendés? Ves en Y el encima ahora los cines son espectaculares, o sea, en el sentido que estás como en una sala, súper cómodo. Sí, hay uno que medio te acostás todo luego. Sí. Y tomás vino. ¡Ay, tomás ¿Me vino! crees lo que te digo? Ay, bueno, queda pendiente nuestro vino. Sí, por favor. Ahora lo que tienen que hacer es irse un viernes a la radio, porque ahí los viernes Y avisanos que debemos estar ahí. Dale. Y después nos vamos al teatro. Exactamente, no, en serio, los viernes son espectaculares. Bueno, yo les agradezco un montón, te juro que me voy a ir a verte. Pensás que me tienen una cara de tierno, de divino, de pícaro, ¿verdad que es? En serio, tenés que hacer muy bien tu papel, porque tenés una expresión, eres muy expresivo, tienes una expresión sensacional. Bueno, y nos vamos al teatro también a verte en el Teatro Municipal, ahí al costado del Café del Teatro. El café en la esquina mismo, La Verdad Fugaz. La Verdad Fugaz. Muy bien, están todos invitados al cine y al teatro. Muchísimas gracias, chicas. Ahora te veo sin pelo, a ver, me ir a verte con pelo. Y a vos más gordita. Bueno, gracias, Tana. Gracias, corazón. Total. Te queremos. Obviamente vamos a continuar después de todo esto, en algún momento otra vez. Bueno, ¿y qué pasó? Hacer el balance, la evaluación. Los próximos planes no le pregunto porque así tengo otro pretexto para volver a invitarles. Por ¿Está? favor. No tenemos todavía, mira. Déjanos descansar un poquito. No, la verdad que sí, pues van a disfrutar todavía de mucho éxito con esta película. Bueno, así que vayan Los Buscadores en todas las salas del país. Y acá al compañero co-guionista y actor en esta obra de teatro también que nos recomiendan acá, gente con mucha experiencia, así es que vamos a ir a ver también la obra del municipal, ahí del Café del Municipal. Bueno, ahora sí les digo que, atención, cuando de construcción se trate, ya sabes, desde el cimiento hasta el techo, Mateco la solución. Servicio personalizado, rápido, eficiente y con una infraestructura y garantía de seriedad. Mateco es una empresa con una vasta experiencia que ayuda a convertir sueños en realidad. Encontrar todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono, anota, 501-700. Mateco, 20 años creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada. Voy a agradecer, como siempre, a Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción, por los bocaditos, todo el servicio de catering fabuloso que tienen. España, casi Brasil, teléfono 021 22 53 51 021 20 40 31. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Bueno, en un ratito estamos con la guerra de las encuestas. Ahora que se aproximan las elecciones, bueno, a ver, ¿quién dice la verdad? Luego de la pausa. Y ventilados al sol, y no dosifiques los placeres y puedes derrochar. Sanicer. 29 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. ¿Viste? Ahora todas tus minicargas a partir de 10.000 vienen con más megas de regalos. Sí, más megas de regalos. El Panda lo sabe, de sobra para estar conectado siempre. Si el tío Julio lo sabe, vos lo sabés. Además, todos tus paquetivos vienen con WhatsApp Libre. Sí, hay todo, tío. En Tigo te regalamos megas para que navegues en la mejor red de internet móvil del país. Porque en Tigo, el centro sos vos. Hablar de impacto es hoy un sinónimo de elegancia, estilo y variedad de diseños que marcan tendencia en amoblamientos residenciales y corporativos. Muebles fabricados con calidad internacional que se adaptan a cada uno de tus espacios con la garantía de una empresa
naturaleza orgullosamente paraguaya. Visítanos en el showroom de la fábrica de San Lorenzo o en nuestra tienda del Shopping del Sol. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hipogloss sabe que lo más importante para vos es cuidar y proteger a tu bebé. Por eso, cuando aplicas Hipogloss en cada cambio de pañal, gracias a su exclusiva fórmula triple acción, cicatriza, regenera la piel y crea una capa protectora que la protege de la humedad. Hipogloss, la protección recomendada por generaciones de madres y pediatras. Odontos, una organización al servicio de su salud bucal. Por una mínima cuota mensual, usted puede acceder a todos los tratamientos odontológicos. Una boca sana es posible con Odontos. 24 clínicas odontológicas propias con más de 200 profesionales que abarcan todas las especialidades de la odontología moderna. Planes para familias, empresas, cooperativas y asociaciones. Mantenga su salud bucal siempre. www.odontos.com.py. Seguinos en Instagram y Facebook. Carga Full 92 aditivada. Full rendimiento. Full calidad. Full protección y potencia. Tu auto a full con Full 92 aditivada. Octanaje real certificado. Barcos y rodados. En tu camino siempre. Desde el momento que me despierto, estoy a full todo el día. Es por eso que al volver a casa me doy unos minutos para mimarme con Dermagloss crema corporal, que le brinda a mi piel la hidratación que necesita, otorgándole una apariencia suave, elástica y saludable, gracias a la acción equilibrada de sus componentes. Dale un mimo diario a tu piel, se lo merece. Dermagloss, para que tu piel muestre lo mejor de vos. Los nuevos autos, las nuevas tecnologías, lanzamientos, competencias, la industria automotriz, vehículos livianos y pesados, toda la información en RG Nitro. Lunes, miércoles y viernes a las 23 horas, solo aquí, por Red Guaraní. La naturaleza de nuestro maravilloso país en Paraguay Salvaje, un programa que brinda educación ambiental y muestra la belleza única y la impresionante biodiversidad de la naturaleza del Paraguay, para valorarlo y conservarlo. Animales silvestres, escenas espectaculares, informaciones profundas, tipo de hábitat. Paraguay Salvaje, nueva temporada, sábados a las 20 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Los hechos que nos conmueven y marcan el pulso del país y el mundo. Lo que es noticia. Los deportes, otra de nuestras grandes pasiones. Mantenerlos bien informados y darles elementos para que tomen buenas decisiones es nuestro mayor compromiso. Información actual, veraz y detallada. Véala en nuestras emisiones de lunes a viernes a las 17 horas RG en vivo y a las 21 Expreso. Las noticias solo aquí por Red Guaraní. En política hay cada historia confusa. Ahora cuando se le procesa a este comisario y eventualmente al señor jefe de policía, va a decir el fiscal general del estado, no, pero la policía lo anda por su cabeza, vamos a dividir las causas. Pero por suerte, a él no se le escapa nada y te cuenta todo. Hay gente que confunde progreso con viaducto. Honestamente creo que no hay que centrar la crítica en ese elemento porque sería autodestructivo, ¿verdad? Pero sí, para el próximo presidente, entender lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, lo que se puede estimar y lo que no se puede estimar. Enrique Vargas Peña te acompaña todos los martes en Política
Políticamente incorrecto. Políticamente incorrecto. Martes, 22 horas. Solo aquí, por Red Guaraní. Amigo camionero, los domingos a las 11 de la mañana, solo aquí, por Red Guaraní. El extra de fútbol a lo grande. Si bien este programa tiene sus ratos de críticas y debates, Mira si Carlos Correa era del departamento de árbitros. Pero vos tenés Este que me ver. engañó bien, este va a Llamar pitar de a vuelta. Melandino, si Arturo no permite, llamar a Melandino. Cuando comentás, vos decís, ¿incidió el árbitro en el resultado? No, yo no hablé de... No, vamos a ir a la polémica que ustedes generaron. el contenido tiene que ver mucho con el análisis de juego, tema táctico y armado de los equipos, entrevistas y mucho más. Está Amelio, muy bien, ¿cómo te va, Amelio? Don Arturo, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos, Amelio. El extra de fútbol a lo grande. Terrible esto es. La mesa, el ambiente. El extra de fútbol a lo grande. De lunes a viernes, 18 horas. Solo aquí, por Red Guaraní. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende parte de... Ay, espera que no me pusiste el orden de las cosas. Mostrame, por favor. Ah, ahí está. Bueno, atención que la pomada Hipogloss protege, ya sabes, la piel de tu bebé contra las paspaduras en cada cambio de pañal. Hipogloss genera una barrera protectora sobre la piel y la mantiene humectada y protegida. Hipogloss, ya sabes, la protección en que vos confías y recomendada por generaciones y generaciones de madres y pediatras. Bueno, atención que es importante mantener la boca saludable, los dientes. Odontos es una empresa paraguaya de odontología prepaga. Ahora vos y tu familia pueden tener una boca sana siempre, solo por una pequeña cuota mensual. Odontos tiene 32 locales propios a nivel país, más de 250 profesionales odontológicos y más de 100.000 beneficiarios adheridos. Odontos, salud bucal para todos y en todo el territorio nacional. La sede central es en Palma, esquina Nuestra Señora de la Asunción. Teléfono anota 458-299 o 0985-393-200. Si te olvidas del teléfono, simple, busca Odontos en Facebook. Bueno, atenti que vamos a la guerra de las encuestas. Para hablar del tema de las encuestas, el señor Enrique Taca Chase. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Taca? ¿Tanto tiempo? Que terminé, sí. Bueno, telefónicamente en radio a veces hacemos... Sí. Bueno, es un gusto estar nuevamente acá en tu programa Gracias por venir, ¿sí? y espero que transcurra con toda tranquilidad. Pero lógico, esa es la idea. Porque hablaste de guerra. así que- Nada, sino guerra de las encuestas, no entre ustedes. Acá va a ser la paz. Bueno, Ati Smith también con sus famosas encuestas. Después cada uno me va a decir, ¿cómo se llama? Porque yo me olvidé. Ica es el... Sí. Ica, ¿y el tuyo, Ati? Ati Smith Consultores. Anti le bajé. Ati Smith Consultores. Bueno, ¿cómo está? Está toda muy linda, Ati. Muchas gracias. Impresionante. Sí, De ¿verdad? Te juro que no sé qué te hiciste, pero está preciosa. Sí, me gusta lo que hago, me gusta mi trabajo. Bueno, Estoy por muy eso. plena. Bueno, muy bien. Y Leandro Prieto Ruiz. Pero en realidad yo le había puesto Leandro Prieto Yegros, porque es el hijo de Leandro Prieto Yegros, un dirigentazo colorado. Ya había hablado tantas veces, le había hecho notas a él, y realmente todo uno de los mejores intelectuales del partido. Y él es Prieto Ruiz porque había sido acá ya famoso en Paraguay. Sos también, aparte de ser hijo de Leandro Prieto Yegros, sos el sobrino de Coqui Ruiz, toda una estrella. Bueno, gracias por venir, ¿sí? Gracias, Mina. ¿Cómo se llama la empresa donde estás? Ecodat, la encuesta
soy un consultor asociado y justamente el hijo de Coqui Ruiz, Julián Ruiz, el que está ahí como director general. ¿Y qué es Ecodat? Es una encuestadora. ¿Es una encuestadora? Sí. ¿Qué quiere decir ser una consultora y una encuestadora? Explíquenle a la gente qué es. Bueno, la consultoría vendría a ser una actividad, consultoría política, ¿verdad? Sí. Vendría a ser una actividad bastante nueva, multidisciplinaria, ¿verdad? Que utiliza variadas herramientas ya de la ciencia social. Es que hacen solo encuestas. No, es que no son una encuestadora nomás. Al ser una consultora, digamos, la encuesta es un elemento dentro de la consultoría. Uno de los elementos, sí. ¿Verdad? Es el elemento de diálogo. Exacto. En el caso de ustedes, digamos... Nosotros tenemos una empresa en la que desde el Vamos planteamos como una empresa consultora porque realmente hacemos asesoramiento, diagnóstico, utilizamos varios tipos de herramientas, utilizamos enfoques cuantitativos que son las encuestas y cualitativos que son otro tipo de herramientas que también tienen que ver para los análisis. Y también hacemos análisis también sobre datos que nos entregan o preparamos informes sobre análisis de la realidad nacional, análisis sobre costo social, ese tipo de cosas también hacemos, entonces por eso denominamos desde el principio consultoría. En tu caso, ¿es una consultoría o es una encuestadora, una empresa de encuestas? No, nosotros ya nacimos hace bastante tiempo. Sí. ¿Verdad? Empezamos con la parte industrial y comercial y después de la apertura ya nos dedicamos enteramente a la parte política y tenemos nuestras secciones que se especializa en ambas cosas. Además de eso, estamos trabajando también en encuestas institucionales como el Banco Mundial, por ejemplo, y otras más. Claro, y políticas. Bueno, le preguntaba si tenían encuestas. Esta TACA más o menos fue hecha hace cuánto, ¿te acordás? Y esta tengo entendido que hace más o menos 20 días o 25 días. Dice, si las elecciones para elegir candidato de la ANR para las generales se realizara en este día y los candidatos fueran los siguientes, ¿por cuál votaría? Y está acá, no sé quién va a tomar, por favor, a ver, ¿quién me toma la encuesta? ¿Vos? Ahí está. Santiago Peña, yo veo menos, sí, 35.1% y Mario Abdo 42.2%. Ninguno 6.4% y no sabe, no responde 16.2%. Esta es si las elecciones las internas fueran hoy. Pero después hace una segunda pregunta que dice, sin importar por quién me haya dicho que votó en las internas, ¿cuál de ellos cree que ganará? No es por quién vos vas a votar, ¿quién va a ganar? Y está Santiago Peña, 42.1% cree que va a ganar Santiago Peña. Y Mario Abdo, 37.0%. Ninguno, 5.7%. ¿Y cómo es eso? O sea, la gente, a pesar de haber votado más por Mario Abdo, cree que va a ganar Santiago Peña. Es la percepción, digamos, que se tiene triunfalista. Eso se mide porque muchas veces se asocia después con más certitud a la realidad. Bueno, muchas veces ha acertado más que los resultados de una. Claro. Y hay que tener en cuenta que en estos datos no están incluidos la estructura, por ejemplo, ¿verdad? Lo cual es muy importante después por las diferenciaciones que existen. Ahora, tenemos el de Ati Smith que ella mandó, ¿sí? Ahí está. Pero Ati, yo no leo esto. Allá está. Esta encuesta hace referencia del 25 al 31 de agosto. Ahí veo yo. Mario Abdo Benítez tiene 48.0, sí. Santiago Peña 37.4, sí. No sabe, no responde 14.5. Sí. ¿Cuánto dice?
hiciste, me decís? Esta terminé el 31 de agosto. De agosto, hace una semana. Y hace referencia al área geográfica de Asunción y Central. Asunción y Central. O sea que tengo que marcar bien esa diferencia en relación a otros datos, en caso de que haga. Que el ámbito de cobertura de la fecha es, terminamos el trabajo campo el 31 de agosto, son 850 casos que hicimos en Asunción y Central. Y bueno, esos son los resultados, ¿verdad? Y esa fue la pregunta, si su candidato pierde las internas, claro, ¿votaría en las elecciones nacionales al candidato Colorado? Bueno, eso le decís a un opositor. No, al candidato Colorado. Si su candidato pierde las entidades, vos. Sí, igual le votaría a Colorado o igual, le votaría a sí, vos. porque ahí lo interesante aunque pierda, el medir 61% le va a votar al candidato Colorado. ¿Y eso por qué medir? Por la forma en la que se está manejando la interna. Sí. Es una... Pero hay un 21% que no le va a votar sí, es mucho. Es mucho. Lo que quise medir con esto en Asunción y Central, sobre todo, en la que se considera que hay un perfil de un voto un poquito más pensante, como generalmente suelen decir, acá el analista a lo mejor puede analizarlo mejor que yo. Es una cuestión muy interesante porque hay un 21% de colorados en la zona de Asunción y Central que en caso de que pierda su candidato no le va a votar al candidato colorado. Y mira a quién le va a votar. A una alianza de partidos de este 21% le va a votar el 32,1%, al PLR, además una alianza de partidos un 15,2%. No le va a votar a ninguno, el 13,4%, y no responde el 39,3% del 21% que no le votaría al otro candidato. Bueno, a ver, ustedes hicieron también ya encuestas sobre internas coloradas. Una en Capital. En Capital. A mediados de julio, ya es bastante... Hace tiempo. Sí. Pero las tendencias son muy parecidas, inclusive entre lo que sería la intención de voto y la percepción de victoria, ¿verdad? Entre la intención de voto en Capital, ¿verdad? Sí. Está Mario Abdo con 40.54 para nosotros, ¿verdad? Sí. Santiago Peña 31.53. Hay que acordar que en aquella época él todavía no había ni lanzado su campaña, estaba bastante apagado y eso así arrancaba. ¿Cuándo van a volver a hacer? Y yo creo que la semana que viene estaríamos arrancando otra. Ahora, esta encuesta que ustedes hicieron, la que vas a arrancar, por ejemplo, la semana que viene, ¿es a pedido de algún candidato o lo hicieron, digamos, para medir simplemente? Esta particularmente, al ver nosotros los datos que estaban saliendo y como no teníamos ningún cliente todavía, decidimos hacerla nosotros a nuestra manera, con nuestra forma, un nuevo concepto que estamos queriendo enfocar, ¿verdad? a la encuesta. Bueno, como una idea de ir probando y calibrando un poquito más los resultados. Hicimos nosotros nomás, por iniciativa nuestra y como para demostrar la manera en que trabajamos. ¿Y esta próxima es a pedido de alguien ya? Esta próxima, sí, ya es a pedido. Sí. Esta, la que vos me mostramos recién a ti, ¿fue a pedido de alguien? Te voy a contar, yo tengo un grupo, las encuestas se hacen para muchos tipos de clientes y no solamente son políticos los clientes. Claro, Entonces yo estoy trabajando hace mucho tiempo con un grupo de personas que son empresarios que quieren conocer cuál es la tendencia y eso es muy importante también para entonces hace un año prácticamente que estoy haciendo un seguimiento bimestral. Justamente este octubre va a ser un año que estoy haciendo un seguimiento cada 2 meses, entonces por eso puedo compartir estos resultados, porque generalmente cuando uno trabaja para algún político... Y si lo haces cada 2 meses, ¿verdad? Bimestralmente, y para un grupo de empresarios, ¿esta encuesta número cuánto de estas bimestrales que hiciste? Es la número 6, va a ser hasta la 5, voy a lanzar la 6 en octubre. Bueno, y la tendencia, digamos, claro que la candidatura de Santiago Peña es muy reciente, digamos, creo que tiene 2 meses o 3. ¿A Santiago le mediste cuántas veces ya? ¿Cuántos encuestas? ¿2 veces? 2 veces. ¿Y la tendencia es a crecer, a bajar, a estacionarse? Y en relación a la primera y a la segunda ha crecido un 4%. Es Santiago Peña. Santiago Peña. ¿Y Mario crece? Creció también. Creció. O sea que en ambas listas se ha visto que hay un crecimiento. Y sí, hay un crecimiento en ambas listas, hay un crecimiento y creo que esto se va a ir polarizando mucho más, ¿verdad? Esta encuesta, Taca, que leímos recién,
¿Fue a pedido de alguien? ¿Lo hiciste simplemente vos? No, nosotros ya tenemos un sistema que hace rato estamos funcionando, ¿verdad? Esta encuesta exponemos a los participantes y ellos, de acuerdo a las circunstancias, quieren o realmente, como en este caso, por ejemplo, han comprado, o sea, han adquirido los dos que están en carrera. Para poder usarla, digamos. Obviamente, si querés usar, tenés que comprar la encuesta. Es realmente útil en el sentido de que nosotros hacemos en todo el país y damos datos referenciales por departamento. Entiendo. Bueno, atención, vamos a una brevísima pausa y después le quiero preguntar, a ver, se habla mucho de la manipulación de las encuestas, que de acuerdo a quién te pide, se arreglan un poquitito, se retocan las encuestas. Yo no sé, obviamente, si ustedes lo han hecho, no, si lo hicieron, obviamente no me lo van a decir. Entonces la pregunta es la siguiente, pues si no voy a hacer preguntas de tonta. ¿Alguna vez retocaste? No. Entonces quiero saber, ¿alguna vez le pidieron que retoquen? Es la pregunta, ¿sí? Atención que si tenés TV de Tigo en casa, jugás de local, porque vas a vivir la pasión del fútbol nacional con imagen digital de alta definición, es como estar en la cancha. Consultá disponibilidad técnica y contratá tu plan desde 99.000 guaraníes, tenés Tigo TV en tu casa. Llamando al asterisco 611 o al 021 618 9900. 021 618 9900, está bien. Porque ya sabes que en Tigo el centro somos. Pausa y volvemos. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Barrio Residencial Punta del Este es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural, ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Hablar de impacto es hoy un sinónimo de elegancia, estilo y variedad de diseños que marcan tendencia en amoblamientos residenciales y corporativos. Muebles fabricados con calidad internacional que se adaptan a cada uno de tus espacios con la garantía de una empresa orgullosamente paraguaya. Visítanos en el showroom de la fábrica de San Lorenzo o en nuestra tienda del Shopping del Sol. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Odontos, una organización al servicio de su salud bucal. Por una mínima cuota mensual, usted puede acceder a todos los tratamientos odontológicos. Una boca sana es posible con Odontos. 24 clínicas odontológicas propias con más de 200 profesionales que abarcan todas las especialidades de la odontología moderna. Planes para familias, empresas, cooperativas y asociaciones. Mantenga su salud bucal siempre. www.odontos.com.py. Seguinos en Instagram y Facebook. El dinero que quiero, al paso que quiero, tengo lo que quiero. El dinero que quiero, al paso que quiero, en el Banco Continental. Alcanzo mis sueños y voy por más. Así de simple, solicita el dinero que quieras al plazo que quieras. Llama al 419-3000 o visita la sucursal más cercana en todo el país. Hoy no es un día cualquiera. Hoy voy
Claro que sí, hoy jugamos de local. Cuando tenés televisión de Tigo en casa, jugás de local. Ahora llegamos a todo el país para que puedas vivir la pasión del fútbol nacional con imagen digital en alta definición. Contrata tu plan desde 99.000 guaraníes por 3 meses llamando al asterisco 611 o al 021-618-9900. Tigo, el centro sos vos. Sanicer. 29 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Desde el momento que me despierto, estoy a full todo el día. Es por eso que al volver a casa me doy unos minutos para mimarme con Dermagloss crema corporal, que le brinda a mi piel la hidratación que necesita, otorgándole una apariencia suave, elástica y saludable, gracias a la acción equilibrada de sus componentes. Dale un mimo diario a tu piel, se lo merece. Dermagloss, para que tu piel muestre lo mejor de vos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que con Conti Transferencias puedes enviar dinero a tus contactos donde quieras y cuando quieras. Tenés la aplicación disponible para sistemas Android e iOS. Para más información, visita www.bancocontinental.com.pi. Bueno, a ver, este tema de porque de repente no hay mucha credibilidad en las encuestas, sí, si uno hace para uno misma o para el grupo y no va a publicar, pero cuando se publican ya la gente dice, a ver, quién mandó a hacer la encuesta y toda esta sospecha, digamos, ¿verdad? ¿Alguna vez, digamos, los clientes, algún cliente de ustedes, obviamente no me van a decir quién, algún cliente de ustedes les quiso retocar un poquitito la encuesta? O sea, dame un poco 1 o 2 puntos más. Yo creo que eso es varias veces, desde el inicio de la cuestión. O sea, existe una presión bastante fuerte, pero depende de el encuestador mismo. Hay veces que existen personas o encuestadores que acceden a la... Pero hay veces que no, ¿verdad? Porque eso en definitiva perjudica la imagen del propio encuestador, ¿verdad? Y de las encuestas en general también, no solamente del propio encuestador. Por eso que no hay credibilidad casi ninguna, digamos, ¿verdad? Sí. Porque como que se generaliza después, digamos. ¿Alguna vez algún cliente también la te presión, cuando alguien contrata un trabajo de encuesta política, el candidato vive en un microclima exitista. Claro. Entonces, entre la realidad que él cree que es suya de repente y la realidad que reflejan las encuestas hay una diferencia. Entonces, hay presiones en ese caso y en algunos casos le tenemos que dar malas noticias. Y obviamente si pierde hay que decirle que pierde, ¿verdad? Claro. Sí, y en algunos casos me tocó decir que perdía y en algún caso tomaba mal. Y sí, se recibe presiones también, sí. Y por otro lado también, a veces cuando nosotros entregamos nuestros trabajos a los medios, ya no somos nosotros los que titulamos, por ejemplo, las encuestas. Claro. O sea que también esa es una cuestión que se tiene que analizar, ¿verdad? Nosotros entregamos el trabajo y la forma, si bien los números nunca se tocan, y por ese lado es una cuestión bastante respetable, la forma de presentar el trabajo también es una cosa que analizan los medios. Claro. Ahora, muchas veces, por ejemplo, los clientes piden encuestas no para ser publicadas, ¿verdad? Sino que para hacer un balance y una evaluación, porque vos decías, hay diferentes métodos de evaluar. Vamos a suponer que yo quiero ser candidata y no me interesa publicar, sino que yo voy a la consultoría de ustedes porque quiero que me ayuden, ¿verdad? Entonces ustedes hacen mediciones de diferentes tipos y me dicen, mira, acá está floja, esto no le gusta a la gente, es así, ¿verdad?
elaborando justamente la estrategia para, pero no para hacer magia, sino que para ir mejorando, como decía, ajustando las partes que después de un FODA, por ejemplo, ¿verdad? Ya reconocemos la fortaleza y sus debilidades, entonces tratamos un poco ya de fortalecer las debilidades y demostrar más la fortaleza, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es la encuesta, y uno de los consultores que más renombrado, Durán Barba, por ejemplo, él te plantea y dice, la encuesta es el nuevo diálogo que hay entre las instituciones y la sociedad. Entonces, una institución pública o una persona que necesita una información determinada, y para poder hablar con la sociedad, en esta sociedad ya de masas y del crecimiento demográfico que tenemos, son las encuestas las únicas que nos acercan de repente a las necesidades. Pero por eso es interesante que, de verdad, que no sean publicadas muchas veces, porque si vos querés, claro, porque vos cuando vas a publicar, cuando te favorece. Cuando no te favorece, que te sirve de un elemento de medición y como vos decís, para diseñar una estrategia, ¿verdad? Un método de diálogo con la gente, porque sabes qué es lo que la gente quiere. Eso, justamente, son varias las etapas, ¿verdad? Uno sirve para la información, puede ser información para un candidato, para una institución pública, privada que requiera. Otra para la información de la ciudadanía, esa es la parte de información. Después tenemos la parte ya de diálogo, que es la parte política, la de construir consensos sistemáticamente. Y bueno, según lo que plantean algunos consultores, es mediante la encuesta y determinadas mediciones es lo que puede lograrse eso. Por eso es tan importante cuidar la credibilidad de las encuestas. Exacto, porque las instituciones lo que tendrían que contratarle a ustedes también para justamente hacer modificaciones en su propia estrategia. O sea que este mensaje está dando resultados porque justamente nosotros enfocamos de esa manera. Ya hay instituciones que están pidiendo una consulta sobre eso, cómo enfocar, para qué le serviría, si se podría mejorar algo de alguna manera. Hay una cosa importante, que es esta, que las encuestas sirven también para conseguir financiaciones. Entonces es ahí donde te hacen más presión la gente que te manda. Claro, porque ya que vienen las elecciones, entonces pasa eso, consiguen los aportes para su campaña. Nadie apuesta por un perdedor. Entonces, si ya de entrada vos tenés eso, bueno. Ahora le pregunto una cosa, porque ya se me fue el tiempo. A esta altura, con las encuestas que tenemos, ¿ya podemos decir, no, estas son las encuestas, este es el ganador? ¿O cuánto tiempo antes, es así como el pronóstico del tiempo, ¿verdad? Que te dicen, no, podemos pronosticar hasta 4 días con total certeza, a pesar que igual no se equivocan a veces, pero digo, bueno, a partir del quinto ya hay duda y dentro de 10 días ya nosotros nos hacemos cargo del pronóstico, ¿verdad? En las encuestas, digamos, ¿cuánto tiempo antes? Pues es la fotografía del momento, pero viste que si uno mide más o menos ya sabe las tendencias, etcétera. ¿Cuándo vos me podrías decir, mira, normalmente mi encuesta que hago un mes antes ya muy pocas veces cambió, qué sé yo, ¿cuánto? Cuando nosotros hacemos un trabajo ya de carácter sistemático, en este caso ya no hacemos una fotografía, sino hacemos una película, ¿verdad? Porque tenemos la presentación del nudo de desenlace. Entonces, en este caso, podríamos tener un mes antes, nosotros podríamos saber quién va a ganar las elecciones. Entonces, con la veda electoral 15 días antes es lo más probable que ocurra eso. ¿Cuánto más o menos? ¿Un mes antes, 15 días antes? ¿Cuándo vos decís, no, esto ya es irreversible? O depende también del resultado, ¿verdad? Cuando está muy parejo o no. Yo creo que depende también de cuántos candidatos se presentan a una elección. A ver, ¿cómo es eso? Y porque a medida que existen más candidatos es más difícil y hay que ver cuál es el crecimiento que va teniendo. Hay métodos que te calculan matemáticamente de acuerdo al crecimiento. Y eso generalmente es una prueba que nosotros fundamentalmente hacemos. Es decir, depende de cómo vaya evolucionando los datos. Pero ya yo creo que 30 días antes te da una idea casi exacta. Sobre todo cuando depende, ¿verdad? Me imagino que sí, 30 días antes la diferencia es de más del 10 o 12, ya prácticamente es irreversible. Ahora, si es un final de bandera verde, en el sentido que hay un porcentaje de 5 o 3%, ahí es imposible predecir, ¿verdad? Claro. Está dentro del margen de error. Y creo que eso fue que pasó en las elecciones norteamericanas, en la última, entre la Clinton y Donald Trump, que hacían las encuestadoras,
se ponían en el papel de ese margen justamente para no poder, claro, hubo una que durante 15 días consecutivos le dio ganador, el nombre no me viene ahora, y hubo otras que cambiaban, un día le daban a Donald, el otro día, o sea, estaban mareados y no sé, pero no salían de ese margen, por ejemplo. Ahora se me fue el tiempo, entonces hay muchas cosas más que quería preguntarle, pero vamos a hablar después por la radio y todo esto, vamos a seguir hablando porque falta demasiado, o sea, no tanto, pero unos meses para las elecciones. Pero si hacemos rapidito una ronda, hoy, analizando, ustedes que saben analizar las encuestas, las tendencias, no, todavía hay tiempo, qué sé yo, todas las variantes que se les presentan, etcétera, etcétera. Hoy, ¿ustedes ya podrían decirme quién gana la interna colorada o no? Se puede aventurar, se puede aventurar. Es decir, primero por el crecimiento que existe de cada uno de los candidatos medibles, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo, de Mario Audo y Santi Peña es medio difícil, ¿verdad? Existe, por ejemplo, como en las carreras de caballo, en este momento, de acuerdo a una proyección de encuestas, yo diría que están en un empate técnico. Bueno, ¿y ustedes vos qué decís? A ver, según cómo están ahora y las proyecciones que puedas hacer. Hoy a 11 de septiembre, y solamente hoy a 11 de septiembre. No me podés decir a diciembre. No te puedo decir a diciembre, hoy gana Marito. Sí, no, en las encuestas, todas las que vos pasaste, por lo menos las que yo leí, y entonces creo en la técnica y creo en eso. Si las elecciones fueran hoy, gana Marito. Pero en perspectiva, y les pregunto, a vos no te pregunto esto porque ya no voy a poder hacer otra ronda. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen? Si hoy ya se puede hablar de un ganador o es temprano para hablar de un ganador, y el peso de la intención de voto versus aparato. Para mí es temprano y me gusta más jugar también y hacer pensar tanto a la gente como a todos en la creación de escenarios posibles, ¿verdad? Las herramientas ya están, hay que saber interpretar las encuestas, leerlas bien. Ahí te mostró cómo hay intención de voto, pero se da la vuelta cuando en la percepción de victoria se invierte el resultado. Entonces todo eso se puede sumar y cruzar los datos y poder crear escenarios posibles y tener el panorama correcto. Claro, eso es lo sensacional, por eso lo de la consultora es muy importante, porque, o sea, tenés las mediciones y si no sabes analizar, leer, poner en perspectiva, para poder ya sea modificar esa realidad si te es un poco adversa, o al revés, superar esa realidad que te es adversa, ¿verdad? O al revés, reafirmar, perdón, esa realidad que te es beneficiosa, o ver cómo modificar. Y son análisis que obviamente solamente gente profesional como ustedes lo pueden hacer. Bueno, les agradezco mucho, ¿sí? De verdad, la presencia de ustedes aquí. Obviamente seguiremos hablando. Ahora sí, me despido de todos ustedes hasta el jueves en Noticias Paraguay a las 21 horas, Canal 15 de Tigo, y de lunes a viernes, perdón, de 8:30 a 12 por Radio Pil. Chau, chau. Dale día, libra la experiencia. Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Farmacenter, cuidemos lo que importa. Banco Continental, responde. Barcos y Rodados te acompañan tu camino, hoy y siempre. Sanicer, construyendo juntos. Impacto, todo para tu hogar, en un solo lugar. Odontos, odontología prepaga. Futuro, servicios exequiales. Promed, medicina prepaga. Con los auspicios de Joseph Coafer, en tu